Primero les voy a presentar al doctor Diego Piedrabuena. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Diego. ¿Cómo les va? ¿Cómo Columnista están? además de Sangre Fría, ¿eh? Gracias por Así estar es. acá. ¿Te preparaste un poco para este debate? Sí. ¿Estudiaste un poquito? Sí, estuve leyendo, además yo siempre suelo traer cosas anotadas. Siempre. Y ahora tengo algo de lo que ustedes están diciendo, ya les voy a una apreciación sobre lo que acaban de decir de la traslación Sí, de sobre la todo responsabilidad. Yo no tengo miedo de decirlo, de desasnarnos, enseñarnos. No somos profesionales del derecho. Sí lo es nuestro segundo invitado, el doctor Pablo Gargiulo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Muchas gracias por venir. Gracias No, por por venir. favor, siempre es un placer. Reconocidísimo abogado con mucha trayectoria en derechos humanos, vos. Sí, señor. Bueno, más o ¿Estuviste menos. leyendo, preparándote? Lo mismo? Estuve, sobre todo cuando supe que iba a estar el doctor Piedrabuena también, así No que, me digas. era, digamos, una responsabilidad todavía mayor, así que tengo el gusto además de conocerlo Está bien. al colega, quien no tenía el gusto de haberlo conocido previamente, y bueno. Ahora acá. Me Va a ser encanta un que gusto no se conversar y- conozcan, entonces no tienen, digamos, historia juntos. Nos conocemos por referencia. Por referencias. muy bien. Que a ver, que más o menos, ¿qué saben uno del otro? Vos fuiste juez Sí. en Neuquén, He escrito algunos libros Ajá. escribiste libros. y al doctor Gargiulo lo conozco porque es muy nombrado en el fuero. Ah, muy bien. En buen sentido. En el buen sentido, sí, Sí, coincido. no precisamente por mis libros, ni por haber sido juez, pero bueno, también me alegro que pueda tener alguna buena referencia. Bueno, primero, ¿quién nos pone en autos, digamos, nos cuenta ¿Qué dice la ley? qué dice la ley? Claro. ¿Cómo ¿Qué se dice? trata a los menores de edad cuando entran en un conflicto con la ley? Cualquiera de los dos y se van complementando. Primero te quería dar una apreciación de lo que dijiste, de lo que contaste de esta chica. Creo que hay un detalle ahí que estaría bueno informarlo. En realidad no es que se trasladó la responsabilidad al padre de lo de la niña. El padre es propiamente responsable. Los delitos culposos muchas veces son mal explicados. En realidad, ¿qué es un delito culposo? Es una violación de un deber de cuidado. Los deberes de cuidado se pueden violar por acción, o sea, cuando tenés una conducta imprudente, o por omisión, cuando tenés una conducta negligente. Esto para arrancar. Evidentemente, lo que evaluó la justicia en este caso es que hubo una conducta imprudente del padre de darle el vehículo a la hija. Entonces, la violación del deber de cuidado del padre estuvo en ese acto que terminó desencadenando lo que ocurrió después. No es que se trasladó la culpa de la niña, se trasladó al padre. Esto para arrancar. Bien, o sea, no se puede trasladar la culpa de La persona culpa a en materia persona. penal siempre es personal. No Siempre se es traslada. personal. Pero el padre tiene culpa acá, tiene una culpa. Tiene una violación de deber de cuidado, no le debía haber dado el auto a la hija. Pero no es el homicida. ¿Eso es lo que me querés Obviamente que no decir, es el Diego? homicida, obviamente que no es el homicida. Bien, perfecto, Pero perfecto. sí tiene responsabilidad en los sucesos que desencadenaron en esa muerte. Claro, claro. Doctor Pablo Gargiulo, ¿qué dice la ley con respecto, hoy, ¿no? Con respecto a la imputabilidad en los menores de edad? Bueno, actualmente la ley determina en forma categórica que los menores de 16 años no son imputables, es decir, no pueden ser responsabilizados ni se les puede atribuir las consecuencias penales por un hecho ilícito. En este caso, la menor que conducía la camioneta, que tengo entendido por las... 12 años. 12 años, por Sí. las crónicas periodísticas que leí, no conozco la causa, tenía 12 años, por lo tanto, no se puede responsabilizar penalmente por su accionar, es decir, no puede ser considerada autora del hecho. Y esto que recién mencionaba el doctor es justamente un poco un dilema que se toma en torno a la autoría, es decir, porque si la persona, el padre en este caso, no fue el autor, es decir, no iba manejando físicamente la camioneta, no fue el autor físico del hecho, ¿por qué se lo responsabiliza a él como autor? Y es que los delitos culposos solamente son solamente pasibles de autoría, no hay participación en los delitos culposos. Los delitos culposos solamente se pueden causar, y a toda persona que interpone una causa que llega a ese resultado dañoso, involucrando una violación a un deber de cuidado, como bien lo decía aquel colega, se lo considera autor del hecho. Y eso fue exactamente lo que sucedió, entiendo, con el padre, que al haberle facilitado un vehículo a su hija para que lo condujera, introdujo lo que se conoce como un riesgo no permitido, ¿no? Un riesgo no permitido que además se produjo en ese resultado dañoso y por lo tanto tiene que responder en calidad de autor por ese hecho, aunque no haya sido quien conducía físicamente el vehículo. Está bien. Si la niña hubiera tenido 16 años, ¿hubiera tenido que responder por sus actos?
A ver. Para esto, situar cuál es la edad de imputabilidad Claro. en la República Argentina para las personas que no los saben. menores de 16 años, los menores de 16 años son totalmente inimputables. 16. Los menores de 16 años, los menores que son mayores de 16 años, pero menores de 18 años, son imputables para algunos tipos de delitos. ¿Qué O sea, te dice la 16 ley? y 17, hablemos. Exactamente. 16. Gente que tiene 16, Ajá. 17 y no cumplió todavía los 18, hasta Bien, 17 perfecto. con 11 meses y 29 días. Bien. Exactamente. Lo que te dice la ley es que son imputables para algunos tipos de delitos. No lo son para los delitos que tienen acción privada ni para aquellos que tienen una pena privativa de libertad por debajo de los 2 años, ni o que tienen pena de multa e inhabilitación. Entonces hay una imputabilidad parcial. Respecto a lo que acá estaban preguntando, que entiendo que hoy es el gran debate, es el tema de la baja de la imputabilidad. Ustedes deben saber, y esto ha sido noticia en todos los medios, que muchos países de la región y de Latinoamérica en general han bajado los límites de edad. Argentina es uno de los pocos que lo mantiene en 16, hay muchos países que tienen en 14, hay algunos países que tienen en 12 incluso, como Brasil, por ejemplo. 12 años. 12 años. Y nosotros hemos recorrido un camino a la inversa, que esto mucha gente no lo sabe. La ley original, la ley del régimen de minoridad original, que es del año 1980, una ley hecha durante la dictadura militar y firmada por Videla. Originalmente la ley 2278 establecía el límite de imputabilidad en los 14 años, que es a donde la quieren llevar hoy. Esto para los que no lo sabían. O sea, Videla firma una ley, porque no entendí bien ese punto yo cuando estaba tratando de informarme, que la imputabilidad era desde los 14 años en adelante. Claro, concretamente el texto original decía: no es punible el menor de 14 años de edad. Tampoco lo es el de 18 para los delitos. O sea, era igual con respecto a esa imputabilidad parcial, pero solamente eran totalmente inimputables los menores de 14 años. Esta ley después fue modificada recién en el año 83, también durante la dictadura militar, antes que asumiera Alfonsín, por Viñones, por la 22803. Es decir, nosotros hicimos el camino inverso a lo que han hecho otros países de la región, que los países de la región lo tenían más alto y lo bajaron. O sea, esta es la realidad de lo que ocurre. Yo, con respecto a esto, yo tengo una posición por ahí que no es la posición que tienen la mayor parte de los abogados. Vos te vas a encontrar con que la mayor parte de los abogados, desconozco la posición del doctor Gargiulo, pero entiendo de que él no está de acuerdo con la baja, conociendo su trayectoria. Yo no es que ni esté de acuerdo ni no esté de acuerdo. Yo creo que hay un problema más grave todavía con esto, que es que nosotros recurrimos a una ficción legal. ¿Qué quiere decir esto de que es una ficción legal? Nosotros, si tenemos un chico que tiene 15 años, 11 meses y 364 días, 15 años y 364 días, y comete el crimen a las 11:59, es totalmente inimputable. Si lo comete a las 12 en punto, se convierte en calabaza. Y esto es una ficción legal, porque vos no podés creer que comprendió la criminalidad del hecho en un instante pasó a cometer. Es algo que se va dando de a poco, es una evolución de la mente. Claro, pero hay que ¿Cómo poner un parámetro. Claro, ¿cómo subsanamos eso? Yo tengo una posición particular que se aplica en algunos países, se aplica, por ejemplo, en Austria, se aplica en Alemania, en Inglaterra. Ellos tienen un régimen diferente que analizan el caso particular, analizan las características particulares del individuo que es acusado y el hecho en sí. Más allá de que todos tienen un régimen penal de la minoridad, que esto implica limitar las penas, o sea, las penas no son iguales que las de los adultos, pero ellos no dicen a partir de tal edad sos imputable o no sos imputable, evalúan el caso particular. Y hay algo que lo sabemos todos: los chicos, por más que tengan la misma edad, vos te podés encontrar con dos chicos que tengan 16 años y no son exactamente iguales en el desarrollo intelectual. Alguno puede comprender o no comprender de la misma manera. Es más, incluso alguno de acá de los presentes debe tener 2 hijos o más de 2 hijos, incluso los mismos hijos de una misma pareja a la misma edad no razonan igual las situaciones. Y esto es lo que yo creo que hay que empezar a ver. Pero los adultos tampoco son todos iguales, doctor, y la ley establece un parámetro de... El parámetro que tiene la ley, que yo creo que es el parámetro regente, yo después más adelante voy a contar un caso en lo cual se aplica esto, es el tema del artículo 34, inciso primero del Código Penal, que te habla de quiénes son imputables. Y te dice, son imputables aquellas personas que al momento del hecho comprendan la criminalidad del acto. Entonces yo creo que ese es el punto regente. Y en realidad la ley de minoridad lo que hace es crear una ficción. Dice, los menores de 16 no comprenden, mayores de 16 comprenden. Eso es. Antes de seguir, Sí. vamos a pedir la
la opinión al doctor, vamos a ver una imagen que todavía sigue impactando, que atravesó totalmente a nuestra sociedad. No hace falta ni que le explique, y cuando disponga el señor les pedimos director, discreción porque es muy sí, fuerte, es fuerte, la imagen que van a ver. pero cuando disponga el señor director, esta imagen que nos atravesó a todos. Esto ocurrió En Rosario. en Rosario, ocurrió este año en una escalada de violencia. Mira, bueno, así titula Crónica, ¿no? Esta persona... Ahora ya está detenido. Bueno, sí, que ahora está detenido. sí. Mirá cómo llega a la estación de servicio. No le dice nada al playero Nada. y lo mata. Absolutamente. Era un Absolutamente homicidio, de acuerdo a lo que va en la investigación, que está bastante clara en realidad. Era un homicidio por encargo. Sí, ahora vamos a hablar, pero es escalofriante saber que se pagaban entre 200.000 a 400.000 pesos estos asesinatos por, vamos a poner entre comillas, menores Ay, sicarios. Es impresionante la imagen. Vamos a contextualizar un poco políticamente la situación. La escalada narco en Rosario, ya sabemos, está haciendo estragos. Y en aquella época, desde el gobierno de la provincia, habían exhibido fotos del interior de la cárcel. Lean, fíjense en esta nota que aparece porque tiene relación, en las que se mostraba a los presos a lo que se llama el estilo Bukele. Sí. ¿Sí? O sea, con una disminución de los derechos de las personas privadas de la libertad, y eso provocó la furia Ese era el en playero, sí. en el sector narco, que a través de esa carta informaba que iba a salir a matar a inocentes hasta que les restituyan ciertos derechos dentro del penal. Sí. No fue el único, el playero, también mataron a un taxista. Claro, ellos mismos decían que para matar a un taxista, que dentro de todo había cierta simplicidad, si se lo puede poner en esos términos, se pagaba 200.000 pesos y en este caso 400.000, había una inteligencia más importante. Hay una imagen que a mí la verdad me sacude muchísimo, porque este era un laburante como cualquiera de los que estamos acá, como cualquiera de nosotros, y estaba muy ilusionado con su puesto de trabajo y la verdad no hace absolutamente nada y pierde la vida en menos de 10 segundos, que es cuando llega este menor de edad y dispara. Doctor, 15 años tiene el 15 chico, años. sí. Sí, estaba viendo las imágenes, ya las había visto, Sí. realmente son conmovedoras y seguramente, digamos, una buena parte de este debate se alimenta de este tipo de imágenes tan choqueantes, ¿no? Tan perturbadoras, por cierto, porque además involucran a personas tan jóvenes, Claro. un adolescente de 15 años capaz de desarrollar semejante tipo de violencia es algo que conmueve seriamente a la sociedad. Yo retomando un poco lo que decía recién el colega respecto a esta postura de la que hablaba acerca de qué criterio asumir para determinar en definitiva qué menores podrían ser imputables, quiénes no podrían serlo en función de su desarrollo mental, su desarrollo cognitivo y demás. El mundo del derecho está lleno de estas ficciones jurídicas a las que hace mención el doctor Piedrabuena, esta suerte de arbitrariedades de que una persona que cumple un día antes o un día después resulta que tiene un tratamiento legal diferente. Claro. Y no sucede solamente con el caso de la imputabilidad, pensemos por ejemplo en los delitos sexuales, o sea, ¿cuándo se adquiere la madurez suficiente para consentir libremente una relación sexual? Sí, ¿no? Pensemos por ejemplo que si siguiéramos este criterio de rajatabla, tendríamos que evaluar si una niña de 13 años tenía la madurez suficiente o no para consentir libremente una relación sexual con un adulto. Claro. Eso seguramente nos hace un poco más de ruido, ¿no? Con esto que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el criterio en definitiva? El criterio en la base no es exclusivamente si esa persona concreta tenía o no la madurez suficiente. El criterio base, y es lo que muchas veces no se entiende y hay que decirlo, es un criterio social, cultural y político. Y el criterio que determina, en definitiva, si la respuesta penal, si la respuesta punitiva es la más adecuada para tratar con los menores que delinquen, con niños, niñas y adolescentes que delinquen, es la respuesta punitiva. Yo, en mi caso, considero que no. Está bien. Vos sabés, nos vamos a ir a la pausa, Sí. José. El otro día me preguntaban si bajó la tasa de femicidios desde que se agravó, digamos, se creó esta imagen que es, la palabra femicidio es más mediática que legal. Porque antes, si no estabas legalmente casado, la pena era mucho más baja por matar. El caso Monzón, por ejemplo. Claro. Y mi respuesta fue claramente no.
el agravamiento de la pena no bajó la tasa de femicidios. Y eso es lo que quiero que debatamos en el próximo bloque, que es lo que acaba de introducir el doctor Pablo Gargiulo. ¿Le sirve a la sociedad que exige mayor seguridad que los menores vayan presos y sean punibles desde una edad más baja? Lo vamos a debatir en el próximo bloque. Queremos que conozcan. Estos son algunos de nuestros auspiciantes y volvemos.